Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un nuevo nombre, un nuevo de los comúnmente llamados Europibes que aparece en el radar de Lionel Scaloni para ser citado en el corto plazo a la selección argentina mayor. Es cierto que ya hay algunos futbolistas nacidos en Europa pero con descendencia argentina que hoy por hoy están formando parte del albiceleste. Pero a medida que van pasando las temporadas, a medida que va avanzando el tiempo, está claro que si se pueden sacar cada vez más futbolistas de esta clase, mucho mejor, tanto para el DT como también para el albiceleste. Y en esta ocasión no estamos hablando de un pibe cualquiera, estamos hablando de un jugador que se destaca en las categorías menores del Real Madrid, tal como en su momento sucedió con Nicolás Paz, hoy en el Como de Italia y hoy jugador ya establecido en la delegación que arma Lionel Scaloni para formar parte de cada una de las convocatorias en la selección argentina. Hoy hay un nuevo juvenil. Veremos si su desempeño en el corto plazo lo puede llevar a ponerse la casaca del seleccionado nacional en el corto plazo. Por lo pronto, se espera que sea una opción más que potable para la sub-20, teniendo en cuenta que este año se juega el Mundial de la categoría en Chile y a partir del año que viene habrá una renovación más que interesante en esa división en cuestión. ¡Empecemos! El jugador en cuestión del que voy a hablar es Carlos Díez, nacido en Madrid pero de padre argentino, por lo que le posibilita esto representar al combinado albiceleste, tal como sucedió con muchos otros jugadores, con Alejandro Garnacho, con el recientemente mencionado Nicolás Paz y con algunos de los futbolistas que por ejemplo hoy están formando parte del torneo Alcudia, aquel campeonato sub-20 que normalmente temporada tras temporada juega la selección argentina, en este caso dirigido por Diego Placente. Carlos Díez se suma a la lista de estos futbolistas que nacen en el continente europeo pero que por descendencia, ya sea en este caso de sus padres o en algunos casos de antepasados más antiguos, valga la redundancia, pueden vestir la casaca de la última campeona del mundo. ¿Pero quién es Nico Díez? Es un futbolista que está causando un gran impacto en las divisiones inferiores del Real Madrid. Tiene tan solo 18 años, nació más específicamente el 17 de mayo del 2007, es decir, todavía falta bastante para que cumpla los 19 y tiene una carrera por delante que opinan desde el lado de España que va a ser muy próspera, lo que significa que no va a ser únicamente Argentina quien se pelee por tener a este futbolista, sino que también se va a pelear la selección española. Hay que tener en cuenta que poco importa lo que haga en las selecciones juveniles nacionales, que ahí puede jugar ya sea con Argentina y después posteriormente jugar en la mayor con España o viceversa, jugar en las categorías menores con la selección española y posteriormente a la hora de vestir la casaca de un combinado mayor lo haga con la camiseta de la selección albiceleste. Para que quede ya determinado al 100% de jugar únicamente con un solo país, debe disputar 3 partidos, ya sea amistosos u oficiales, con el seleccionado mayor de esa nación en cuestión, algo que se hizo en su momento con jugadores como Garnacho, como Nico Paz y los ya recientemente mencionados en este video. Carlos Javier Díez Pagonesa, ese es su nombre completo, se desempeña generalmente como mediocampista interno por el costado derecho o como volante ofensivo, segunda punta detrás de la referencia de área. Es diestro y fue fichado por el Real Madrid, más específicamente el 1 de julio del 2024, donde arrancó su carrera en el equipo más importante del Real Madrid, hablando puntualmente de las categorías menores. Previamente había hecho infantiles, pero ahora ya se está analizando el hecho de firmarle un contrato profesional como para que no tenga ninguna posibilidad de irse en el corto plazo a algún otro conjunto europeo. Está claro que viendo los antecedentes que hay con futbolistas argentinos en el conjunto español, al futbolista no le conviene irse a probar suerte en otro lado. Es cierto que siempre va a depender de las ofertas y de las propuestas que le puedan llegar a aparecer, pero por lo pronto él ha manifestado públicamente que se siente muy cómodo en el Real Madrid y que la idea es seguir jugando en ese equipo en cuestión, más allá de que todavía no ha definido para qué selección va a jugar ni mucho menos. Obviamente que ya ha tenido su representante charlas tanto con las personas que forman futbolistas en Argentina como seguro también con aquellos ojeadores de España. Si bien es cierto que esto no es una transferencia, no es que Argentina tiene que comprarle el futbolista a España en cuestión, la realidad es que desde los dos lados van a intentar convencerlo para vestir la camiseta de alguno de los dos países. Él ya sabe las alternativas, por lo pronto las charlas con los entrenadores
jugadores pueden terminar siendo determinantes, porque ellos son a fin de cuentas quienes van a terminar convocándolos, ya sea para algún torneo juvenil o para alguna convocatoria donde únicamente se realicen entrenamientos. En la actual división donde se desempeña en el Real Madrid, es decir, en el equipo C, generalmente lleva el dorsal número 10 y la cinta de capitán, lo cual obviamente no es un detalle menor, teniendo en cuenta que desde el lado del elenco español lo consideran una pieza fundamental para armarse en ese equipo en cuestión y para que en futuras citaciones ya para los conjuntos más importantes de primera del Real Madrid pueda estar totalmente preparado, teniendo en cuenta la importancia que genera hoy por hoy en las divisiones juveniles. En la última temporada el futbolista jugó 35 partidos y anotó 15 goles. Fue dirigido por el conocidísimo jugador Álvaro Arbeloa y ya acumula 2 presencias en la prestigiosa UEFA Youth League, en encuentros contra gigantes como el Borussia Dortmund de Alemania y el Milan de Italia. Es decir, es un jugador que va a ser muy considerado en el elenco de España y que es normal que la selección argentina se fije en un chico que juega en un equipo tan importante, porque si bien es cierto que seguramente hay muchos europibes rondando por distintos elencos del fútbol europeo, obviamente uno siempre se va a fijar en aquellos que tienen mayor relevancia y que están teniendo mayores oportunidades en los equipos más importantes del viejo continente, y la realidad es que el Real Madrid es para muchos el club más poderoso de todo el planeta, por lo que es algo totalmente lógico que desde el lado de Lionel Scaloni y obviamente también desde Diego Placente, que es el que tiene que convocarlo en primera medida a la selección sub-20, ya hayan puesto los ojos sobre este mediocampista. Después hay una situación particular, y es que la mayoría de los jugadores, estos llamados europibes, juegan más o menos todos en la misma posición. Si bien es cierto que todos tienen características distintas, porque Garnacho no es igual a Nico Paz, porque anteriormente Luca Romero, que ya parecería que va a estar jugando para la selección mexicana, tampoco es igual ni a Paz ni a Garnacho, porque está también Matías Soulé. Son todos jugadores que en general se desempeñan de mitad de cancha hacia adelante, con características netamente ofensivas y prácticamente con 0 virtudes defensivas, más allá de lo que obviamente tiene que hacer cualquier futbolista, que es entregarse al máximo, tener intensidad para recuperar la pelota, pero no son puntualmente jugadores que en el campo de juego se muestren en posiciones defensivas, sino que en su gran mayoría tienen cualidades ofensivas. Y eso que en la selección argentina hay muchos jugadores que no son europibes, es decir, que nacieron en Argentina, que también tienen esas cualidades y que pueden aparecer en el corto plazo en la selección mayor. Pero por lo pronto, en el caso de Carlos Díez, teniendo en cuenta que es muy fácil hacer un seguimiento a un futbolista que está jugando en el Real Madrid, seguramente en el corto plazo empiecen ya a evaluarlo de manera mucho más firme como para que pueda formar parte de la selección sub-20. Quizás pocas probabilidades de que pueda ir al Mundial. Recordemos que entre septiembre y octubre de este 2025 se va a estar jugando la Copa del Mundo Sub-20 en Chile, y teniendo en cuenta que los clubes no están obligados a ceder a los futbolistas a ese certamen en cuestión, más allá de que es un torneo organizado por la FIFA, el ente que maneja el fútbol a nivel mundial, como sabe que este certamen se juega al mismo tiempo que está arrancando la temporada europea, elige no obligar a los equipos a ceder a los futbolistas para que disputen con sus respectivos países esta competencia. Así que no sabemos puntualmente si el Real Madrid lo va a prestar, si es que Diego Placente finalmente lo termina citando, pero por lo pronto todo parecería indicar que recién el año que viene estará definiendo su futuro en relación a si juega con Argentina o si juega con España. Hasta este momento, los juveniles nacidos en Europa que han vestido o que van a vestir en un corto plazo la camiseta de la selección argentina, en general la mayoría han tenido rendimientos positivos, y la mayoría de los hinchas en general también los piden para que jueguen con el combinado nacional. Es verdad que la actualidad de Alejandro Garnacho no es la misma que la que tenía cuando fue citado por primera vez, porque hoy todavía está en búsqueda de definir su futuro, teniendo en cuenta que el Manchester United no lo va a tener en cuenta. También hay que destacar que Nico Paz jugó la última temporada en un muy buen nivel, pero la disputó en el Como de Italia, y la idea es que pase a un equipo más importante. Y después hay diferentes casos alrededor de todo el mundo, donde obviamente hay chicos más destacados que otros. De hecho, hoy en el torneo que se está disputando en la Alcudia, el torneo juvenil que normalmente disputa la selección argentina sub-20, tiene un par de chicos nacidos en el fútbol europeo. De hecho, tiene a Armando Güler, que es un juvenil nacido en Alemania. ¿Cuántas veces, Hugo,
un futbolista nacido en el país germano que ha vestido la camiseta de la selección argentina. Prácticamente nunca. Es la primera vez y por eso mismo desde el lado de la dirección de la selección argentina, no solamente la mayor, sino también las juveniles, quieren encargarse de seguir en detalle absolutamente la actualidad de todos estos chicos. Porque si bien es cierto que el hecho de tener en la plantilla, ya sea la juvenil o la mayor, a un chico nacido en Europa más o a un juvenil nacido en el viejo continente menos, siempre es importante tratar de adelantarse por sobre otros países para intentar quedarse con este jugador en cuestión, teniendo en cuenta que muchas de las plantillas de los equipos de Europa están formadas por jugadores que no han nacido puntualmente en esos países en cuestión, pero al tener descendencia pueden defender la camiseta de esa nación en cualquier competencia oficial, ya sea un torneo juvenil, algún mundial de fútbol, que es el que se va a disputar a mediados del año que viene por primera vez en 3 países, en Canadá, Estados Unidos y México, o en algún partido quizás menos relevante. Está claro que no todos van a llegar porque jugar en la selección argentina es algo muy prestigioso y ya de por sí la propia Liga Argentina, es decir, los nacidos en nuestro país, ya tienen un rendimiento superlativo como para que los que nazcan en Europa tengan que tener un nivel verdaderamente sensacional para ser considerados. Pero teniendo en cuenta que este chico juega en el Real Madrid, y es muy probable que a Carlos Díez puedan tenerlo en cuenta en el corto plazo. Jugar en el equipo más poderoso del mundo, formar parte de las selecciones juveniles del elenco español, siendo capitán, llevar la número 10 y siendo un mediocampista ofensivo con cualidades muy pero muy propicias para jugar en el conjunto en cuestión, y obviamente te llevan a analizar la posibilidad de tenerlo para la selección argentina y adelantarse a la chance de que juegue para España. Sobre todo sabiendo que seguramente desde La Roja ya saben perfectamente quién es y tienen un análisis un tanto más detallado en comparación a lo que puede llegar a tener la selección argentina. Pero teniendo en cuenta también que hubo muchos casos, como lo mencionó recientemente Garnacho, Nico Paz, Soulé, donde los jugadores decidieron jugar con Argentina y ponerse por encima de la selección española, teniendo en cuenta el buen momento actual que está viviendo el albiceleste, tanto Scaloni como Placente y también muchos dirigentes creen que este es el momento de la historia en particular donde se puede aprovechar ese beneficio para que muchos jugadores nacidos en Europa, pero que tengan descendencia argentina, puedan jugar con la última campeona del mundo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, Carlos Díez, juvenil que hoy está jugando en el Real Madrid C, tiene tan solo 18 años, se desempeña como mediocampista ofensivo y ya está siendo seguido de cerca por Diego Placente para formar parte de la sub-20 en el corto plazo, como ha sucedido con muchos otros juveniles. Por lo pronto, más allá de que este año se juegue el Mundial de la categoría en Chile, ven pocas probabilidades de que pueda ser citado, teniendo en cuenta que los equipos dueños de los pases de los jugadores no tienen la obligación de cederlos. Pero aún así, con vistas al 2026, cuando vaya a haber una reestructuración en lo que respecta a la sub-20, puede darse su primera convocatoria. Teniendo en cuenta que cumple 19 años recién en julio del año que viene, todavía tiene un tiempo más que propicio como para poder mostrar sus aptitudes con recién 18 años. Veremos si el juvenil puede demostrar lo suficiente como para que Lionel Scaloni, seguramente después de la próxima Copa del Mundo, lo empiece a tener en consideración para formar parte de la selección argentina mayor.